Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, fragmentos filosóficos del siglo XX, textos y autores. Introducción. La intención es compartir una ficha bibliográfica problematizada de aquel texto filosófico, gracias al cual los autores lograron amplio reconocimiento que se prolonga hasta la fecha. Seguimos el orden, planteamiento, exposición y síntesis que Luis Guerrero y Alejandro Cavallasi proponen en su texto La filosofía del siglo XX, un mapa bibliográfico, editado y publicado por la Universidad Iberoamericana en el 2010. El audio de fondo es el álbum De Ser Requiems, de 1973, de la banda ficticia de rock psicodélico Derby Sun, fundada en 1970. Apenas uno se asoma al siglo XX, filosóficamente hablando, advierte que el espíritu general de la época baila sobre la cornisa de un horizonte hermenéutico, estético, positivista, pragmático, fenomenológico y terapéutico, lo que provoca que la reflexión filosófica se interrogue por su propia subsistencia y desarrolle un gusto por el nihilismo como destino, por la diversidad de problemas de la vida cotidiana y de enfoques teóricos con olor a ligereza y tendencia hacia la suavidad. Líricamente, una imagen muy recurrida y certera que describe al siglo XX es el tango escrito por Enrique Santos Discépolo, titulado Cambalache, en el que se dice lo siguiente: pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Si hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Los inmorales nos han igualado. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Por la sencilla razón de pertenecer a la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y el haber estado más o menos cerca en el vaivén de los asuntos filosóficos, al menos en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, permite advertir los giros, desplazamientos y perspectivas temáticas y metodológicas que los principales autores han plasmado en algún texto. De semejante manera, como se recuerda a un sitio por un detalle importante o a una persona por algún rasgo característico, virtud o defecto, también es común recordar a un autor por un texto principal. Entre textos y programas de televisión pasó el siglo XX. Está claro que la filosofía contemporánea, más que en ningún otro siglo, se replegó hacia el ámbito académico, universidades, unidades, centros e institutos de investigación, en donde se estudiaron las obras completas de los autores, la vida íntima, sus romances, las notas personales y la literatura crítica generada en cada caso, lo que tiene mucho mérito,
trabajo duro y diario de largas horas de estudio, una labor de erudición, sin duda valiosa, pero que propició la producción de rigurosos criterios academicistas bajo los que se debía hacer la lectura de los autores. Paradójicamente, camisas de fuerza que obligó a la filosofía a circular como difusión cultural en tonos menores de ave cantora y dulcificadora de la vida. Quienes hayan pasado por la academia, ya sea enseñando o aprendiendo, en ambos casos podrán corroborar que la interpretación académica secuestra al autor, al texto y estrecha el espectro filosófico. Hay reducción de la comprensión y se aniquila el gusto e interés por la reflexión abierta y profunda de los problemas filosóficos. De modo opuesto, la lectura de un texto llevada a cabo sin academicismos es una oportunidad para la reflexión y la toma de posturas de cada lector. Es algo así como que el no saber nada precisamente es una invitación a pensar, a buscar, a leer por cuenta propia el mundo de la vida, o bien liberar al mundo de la vida de las interpretaciones academicistas que en túneles y en ruinas entierran a uno. Los fragmentos filosóficos del siglo XX, de textos y autores que en lo sucesivo vamos a presentar en este canal, del oráculo del pensamiento y la expresión, desde luego, se distancian del enfoque puramente académico que en gran medida exige que los lectores se conviertan en especialistas, siempre bajo la tutela vigilante de los expertos, que gustan de tener clubs de fans o de seguidores y que se presentan en coloquios o en congresos de su disciplina como rockstar. Les fascinan los reflectores, las fotos y los aplausos. Además, habitan en uno o varios portales de la red de Internet. Para entender la filosofía del siglo XX, en toda su diversidad temática y metodológica, es importante traer a cuenta la herencia que recibió de la filosofía moderna. A grandes rasgos, el proyecto moderno pretendía, a su manera, sacar al hombre de su barranca, es decir, de la oscuridad de los prejuicios, ídolos y falsas suposiciones que hundían a la humanidad en el atraso, mito, religión, metafísica y tradición. Por medio de la luz natural, el hombre moderno podía no solamente aspirar a entender con claridad la realidad, sino también convertirse en dueño y señor de la naturaleza. El balance, a manera de introducción, para acercarse a la filosofía del siglo XX, que Luis Guerrero y Alejandro Cavallasi hacen en su texto La filosofía del siglo XX, queda formulada en sus términos y en una apretada síntesis de la siguiente manera. De Descartes a Kant existió la confianza de un desarrollo último de la filosofía, de sus fundamentos epistemológicos, ya fueran estos empíricos o racionales. Así, la búsqueda y consecución de nuevos sistemas filosóficos. Esta empresa dio por resultado una rica historia, no solo de las grandes concepciones filosóficas, sino de una nueva concepción del mundo, de la sociedad y de la técnica.
Durante el periodo que va de Descartes a Hegel, dos orientaciones son las que marcaron la marcha de las ideas. La filosofía moderna se orientó en dos direcciones, una de ellas más especulativa, en donde el problema central fue epistemológico, buscando un nuevo fundamento a las reflexiones filosóficas sin tener que pasar por la metafísica. Tanto las posturas empiristas como las racionalistas coincidían en ese objetivo. La otra dirección del pensamiento moderno, que poco a poco se fue alejando de la filosofía, fue el desarrollo de las ciencias y de los saberes técnicos, que hacían realidad algunas de las promesas del programa y del proyecto moderno. El gran referente de la primera dirección de la filosofía moderna fue Kant, que con su proyecto crítico influyó decisivamente en la filosofía contemporánea. Con él se consumó la primera gran crisis de la modernidad sobre la concepción tradicional de la metafísica. Con su crítica al saber metafísico, culminó lo que había sido una constante del proyecto moderno: el rompimiento de la metafísica como fundamento de la filosofía y del orden del mundo. Las consecuencias del pensamiento kantiano fue una importante sacudida para los parámetros de toda herencia ontológica de Occidente, ya que para él el ser humano no tiene acceso científico al verdadero ser del mundo y los conocimientos científicos no son en el fondo más que una categorización de la realidad que es dada por la misma razón. Por otra parte, ese mismo proyecto crítico de Kant reafirmó la solidez de la física y las matemáticas y su importancia para el desarrollo de la humanidad. Este parteaguas entre la metafísica y la física matemática fue la herencia que dejó Kant a la filosofía posterior. Una vez pasado el proyecto crítico de Kant y la crisis metafísica que resultó de él, un nuevo intento de elaborar un gran sistema filosófico que pudiera dar cuenta de la unidad entre el ser y el pensar, o una síntesis entre la razón y la realidad: el idealismo alemán. El gran paso de esta nueva filosofía en sus etapas correspondientes, Fichte, Schelling, Hegel, fue la identidad de la razón con el no humano como única realidad. El significado de esta afirmación, que para el sentido común parece fuera de lugar, se refiere a una razón absoluta, a un espíritu absoluto que se despliega en la historia y en la realidad. Hegel tuvo el convencimiento de que su sistema filosófico había resuelto el histórico conflicto entre la realidad y la razón. Después de Hegel, lo que parecía la culminación o muerte de la filosofía desembocó en un profundo debate que duró gran parte del siglo XIX y en algunos casos se estiró hasta las primeras décadas del siglo XX. Hegel era la última piedra del edificio racional, pero la primera para una transformación radical del mundo. Baste recordar la enorme influencia que tuvieron Feuerbach y Marx como defensores y a la vez críticos de Hegel.
Posterior a Hegel, lo que para la modernidad había sido solamente un debate metafísico, se convertía ahora, sobre todo, en un debate sobre la validez y permanencia de las instituciones sociales tradicionales. Crisis que se ha hecho célebre por medio de la sentencia de Marx. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata ahora es de transformarlo. A esta primera crisis del sistema hegeliano se le sumaría las tres grandes posturas antirracionalistas del siglo XIX: Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche, las cuales debe considerarse también a la luz del movimiento romántico en su crítica a los excesos del proyecto ilustrado. Schopenhauer estructuró lo que probablemente sea el más agudo contraargumento al fundamento racional de la filosofía y del mundo. Contemporáneo de Hegel, aunque no suficientemente valorado en su época, Schopenhauer llegó a una conclusión tan absoluta, ontológicamente hablando, como la de Hegel, aunque completamente opuesta en su fundamento. Para Schopenhauer, el noumeno, inalcanzable bajo la crítica kantiana, es accesible gracias a la distancia de parámetros. En efecto, para el mundo como representación, el noumeno es inalcanzable, pero para la intuición, que sabe sortear la falsedad que se encierra en la representación, la realidad aparece con todo su dramatismo ontológico, mostrándose como una voluntad ciega e irracional que para subsistir requiere el continuo juego de la vida y la muerte, del deseo, la carencia y la satisfacción pasajera. Su postura supuso un importante golpe al optimismo hegeliano a favor de la razón. Para Kierkegaard, la sentencia hegeliana, todo lo real es racional y todo lo racional es real, supone una proyección de la debilidad de todo su pensamiento, al reducir la realidad concreta y temporal a una simple manifestación de un todo absoluto. El pensador danés hizo notar que con esta reducción, la singularidad de cada persona es, a fin de cuentas, aniquilada en virtud de la pura idealidad. La tarea de la filosofía, a decir de Kierkegaard, debe ser socrática, es decir, conducir al ser humano a conocerse a sí mismo, para lo cual debe buscar que cada individuo sea capaz de decidir y de apasionarse por su propio destino, sin que la fuerza de la historia o las fuerzas ocultas de una razón universal decidan por él. Nietzsche se encarga de desmantelar los restos que quedaban de la metafísica, mostrando cómo la historia misma de la filosofía ha sido casi siempre una perversión que ha favorecido el adormecimiento de lo verdaderamente humano, el amor a la tierra, la creación de valores y la búsqueda de un nuevo hombre que muestre la voluntad de vivir. Con la caída de la metafísica cae también su principal pilar, que es Dios. De ahí que la célebre afirmación, Dios ha muerto, lo que equivale a afirmar que la metafísica ha sido enterrada.
Con la muerte de Dios o con la caída de la metafísica cae también todo el edificio que Occidente construyó durante siglos, cobijado por las estructuras racionales que daban orden y seguridad a la sociedad. Caen también los parámetros occidentales de la verdad, la virtud, la felicidad, el orden, la belleza y, ¿por qué no?, de la filosofía misma. Esta versión del rescate del ser humano frente a la decadencia de las instituciones occidentales fue recibida más adelante con gran interés por distintos sectores de la sociedad que enfrentaban con nihilismo los traumas de las guerras mundiales del siglo XX. El siglo XIX fue decisivo para el desarrollo de la filosofía analítica y del positivismo. Antes, Hume ya había elaborado su propia crítica a la metafísica a través de su propuesta epistemológica basada en el conocimiento empírico. La forma de hacer filosofía que surgió bajo su influencia es una manifestación del desencanto de los conceptos universales y unitarios de la filosofía clásica. Con el empirismo, la ciencia positiva pasa a ocupar el lugar privilegiado que tuvo la metafísica. Baste recordar los intentos de Augusto Comte por establecer una religión positiva. El progreso científico, los avances tecnológicos, la economía política, la sociología positiva y las matemáticas, que están en la base de estos saberes, se construyeron como pilares de esta nueva religión. Por otra parte, el pragmatismo de Charles Peirce y William James reforzó el convencimiento de que no existen verdades últimas. Por el contrario, es la experiencia la que permite elaborar nuestros conocimientos, aunque sean estos de forma hipotética y siempre modificados. Para el pragmatismo, las consecuencias prácticas en un tiempo determinado son el principal criterio de verificación. Cada una de estas posturas filosóficas fue de gran importancia para el siglo XX. Sin embargo, esta influencia ha sido discontinua. Cada autor, cada texto y su propuesta filosófica tuvieron su momento de mayor recepción. Marx para la génesis comunista de la Unión Soviética y para la Revolución China, pero también como bandera ideológica durante la Guerra Fría, enarbolada por los intelectuales de izquierda en todo el mundo. Kierkegaard para el pensamiento fenomenológico existencial que buscaba el rescate del mundo de la vida, eliminando la objetivación de la realidad durante la primera mitad del siglo. La gran influencia de Nietzsche se notó especialmente en las últimas décadas, no solo por su crítica a la metafísica, sino también en los movimientos culturales asociados al existencialismo, como la cultura hippie, la revolución sexual de los años 60, en donde el psicoanálisis freudiano tuvo decisiva repercusión. La lectura de Nietzsche como liberador de una moral caduca se hizo patente en la mayoría de las universidades del planeta. Por su parte, la influencia del positivismo durante el siglo XX ha sido importante, especialmente en los ambientes intelectuales y culturales del mundo anglosajón, aunque también su influencia ha llegado a importantes pensadores de la Europa continental y de otras partes del mundo.
Todas estas influencias tienen un punto en común: la necesidad de un replanteamiento de la tarea misma de la filosofía, ya que ésta, en efecto, había logrado en el siglo XIX deslindarse de la concepción metafísica, pero con ello perdía también la solidez que otorga un centro ontológico y epistemológico, el cual había servido siempre como criterio de verdad en la filosofía. A poco más de un siglo de distancia, el gran sistema hegeliano se había derrumbado, casi por completo. Lo que pretendía ser la culminación de la filosofía y un saber absoluto, ahora se enfrentaba a una realidad muy distinta: la subsistencia misma de la filosofía. Si a la descrita herencia y caída de la filosofía moderna se le agrega la compleja situación del siglo XX, un siglo definido por las guerras, las confrontaciones ideológicas, la pobreza y desigualdad social, el éxodo de intelectuales a otros países, las migraciones masivas de personas en busca de mejores condiciones de existencia, la tecnología como instrumento de exterminio, etc., es lógico entender que a lo largo de todo el siglo XX haya estado presente un desasosiego respecto a la identidad de la propia filosofía y su subsistencia. La preocupación por la identidad de la filosofía y el futuro de la humanidad late en la mayoría de los autores y textos filosóficos del siglo XX. Una primera consecuencia lógica de la nueva forma de afrontar la filosofía es la diversidad de enfoques y respuestas a las preocupaciones. ¿Qué sigue en el orden del pensar? ¿Cómo construir nuestra idea de mundo y de cultura? ¿Cómo resolver el conflicto entre el progreso tecnológico y la metafísica y la explotación de personas? ¿Cómo mantener la alerta ante el surgimiento de ideologías de dominación? ¿Cómo entender una nueva sociedad plural y en muchos casos multicultural y ahora hifanizada, híbrida, digital? Si tienes algún interés, por mínimo que sea, y deseas vislumbrar una puerta o ventana para asomarte a la comprensión de las posturas filosóficas del siglo XX, entonces no dudes en suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Encontrarás en cada infográfico correspondiente una ficha problematizada sobre el texto con el que tal o cual autor cobró relevancia en el mapa filosófico del siglo XX.